tejido de hilo renal, ¿no es cierto? La parte externa que va a ser una zona convexa. Mire, este órgano tiene ciertas dimensiones. ¿Cuánto mide el riñón? Múltiplos de 3, ¿no? 12, 6, 3. 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho, 3 centímetros de espeso. Ya. Ahora, esta estructura se puede comunicar, ¿no? Es un órgano macizo, pero también se puede comunicar con varias estructuras. Los componentes de quilio renal van a ser, a ver, ¿cuáles son los componentes de quilio renal? Arteria. Vena. La pelvis renal. ¿Qué más? Y algunos pequeños vasos linfáticos. Vasos linfáticos. Todos estos se introducen en el fabricación renal. Ahora, cuando escortamos, cuando hacemos una incisión y se secciona a este riñón, ¿qué vamos a ver en su interior? Vamos a hacer una organización más o menos así. Vamos a ver unas pirámides. Estas pirámides, estos trígonos, tienen una característica, tienen una base que se encuentra hacia la corteza renal. ¿Ya? Es un triángulo, es una pirámide, La base se encuentra asociado a la parte externa, hacia el exterior. Mientras que el vértice, el ápice de la pirámide se encuentra hacia el interior. Siempre la base de esta estructura se va a encontrar en la superficie, mientras que la parte del ápice se va a encontrar hacia el interior. Tiene una explicación fisiológica. Es porque aquí se va a desencadenar el transporte del sustrato urinario. ¿Ya? Muy bien. Continuaremos. ¿Cómo se llaman estas estructuras piramidales? Pirámides de Malpighi. Pirámides renales, ¿no? Pirámides de Malpighi. Tenemos alrededor de 8, o incluso algunos libros dicen 15 pirámides renales, ¿no? Las cuales se encuentran rodeadas por tejido. Ahora voy a marcar de lo que se encuentra rodeado. Las pirámides están acá separadas, aisladas, una separada de la otra. Porque entre estos espacios pues tenemos a la corteza. A la corteza en la base, acá está la corteza, y las columnas. Muy bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo claro? Sí. ¿Sí? Entonces, el tejido renal está formado por una pirámide y tejido que lo rodea. La pirámide tiene un aspecto un tanto más rojo, ¿ya? Es más rojizo, es más escarlata con respecto a la corteza. Porque la corteza habitualmente es un poco más oscura. ¿Ya? Listo, hasta acá estamos bien. Ahora hablaremos de algo más chiquito. Vamos a hablar de esta estructura. ¿Ya? Esto. Vamos a ampliarlo acá. Entonces, ¿qué hemos visto? Que tiene el tejido renal. Tiene una pirámide. Tiene columnas. Y tiene la corteza o arco cortical.
cabo de graficar esta estructura, se va a denominar el lóbulo funcional renal. Este es el lóbulo renal. Lóbulo funcional renal. Entonces, ¿cómo está conformado el lóbulo renal nuevamente? Pirámide, columna renales, que se encuentran columnas renales que se encuentran alrededor de la pirámide, y el arco corteza cortical. Arco componentes del lóbulo renal. Arco cortical. De su examen. ¿Te puedes? ¿Ya? No está tan fácil. Arco cortical, pirámide. Estos dos son, porque esto explica el proceso de la función renal. Está formado por pirámide y todo lo que lo rodea. Por dos columnas Pirámide, dos columnas y por un arco cortical. y un arco cortical. Ahora Es el lóbulo renal. vamos a ver algo más chiquito. Vamos a ver esta parte. Es importante verlo siempre desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ahora, en esa partecita que es global, ¿qué parte es global? ¿Qué parte es la corteza? En la corteza pues vamos a ver al aparato de filtración pulmonar. Algo que quiero que recuerden siempre es que solamente en la corteza se ve al lóbulo renal, en la médula no. ¿Ya? La médula, que básicamente va a ser la pirámide renal, solamente va a tener dentro al aparato tubular. Nada más. ¿Ya? Nuevamente, graficaremos aquí. Esto vamos a ver. En la corteza vamos a ver esto. Dos arterias, una que confluye, otra que se aleja, una que se separa. La arteria glomerular aferente, que llega, y la arteria glomerular eferente, que sale. ¿No? Estas van, el arteria glomerular aferente va a dar varias vueltas, ¿no? Aquí forma un globo, que tiene su nombre también. Un globo es un ovillo. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahí a la estructura vascular completamente anudada. ¿Ya? Por eso, el aparato vascular empieza en la arteria glomerular aferente, luego esta se va a enredar y va a salir como arteria glomerular aferente. ¿Y cómo se llama esta estructura? Glomérulo Renal. Entonces, hasta el momento solamente hemos visto tejido vascular, ¿verdad? ¿Qué epitelio tendrá la arteria glomerular eferente, aferente y el glóbulo renal si son vasos sanguíneos? Entrado. Ya, pero ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio liso, no existen epitelios lisos. Tienen formas geométricas, epitelios cilíndricos, planos, tránsito, celos purificados. ¿Cuál es el epitelio de los vasos sanguíneos, pues? ¿El cuál? Forma geométrica. Escúchame, he dicho todo. ¿Cuál es? Epitelio plano simple, pues. Ese es el epitelio más chiquito. El que el epitelio plano es así. Y como es chiquito, como tiene un espesor bonito, pues promueve que lo que se encuentra en el plasma sanguíneo pueda transportarse libremente en un espacio circular. Entonces, lógicamente, un epitelio más plano permite más porcentaje de difusión. Entonces, el epitelio plano es del vaso sanguíneo vascular. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Qué tipo de epitelio se encuentra en el tejido vascular renal? Epitelio plano simple, fenestral.
epitelio, epitalia, Cada vez lo usa mucho. plano simple, fenestrado. Esto es el vaso sanguíneo. ¿De dónde viene pues esta arteria? La aferente, viene de los vasos que se encuentran acá en la superficie de la columna. Acá en la columna, en las columnas vamos a encontrar tejido conectivo. Vamos a encontrar primero, me han dicho acá, la arteria renal. La arteria renal se va a transformar en qué? En la arteria, ¿qué es esto pues? Lobular renal. Entonces, esta arteria se va a dirigir a cada uno de los lóbulos, pasa entre las columnas, a cada uno de los lóbulos. Posteriormente se va a arquear, se va a dirigir acá, aquí, y va a arquear. Por lo tanto, su nombre es arteria arqueada renal. Arteria renal se transforma en la arteria lobular renal, se transforma en la arteria arqueada renal, esta se transforma en la arteria cortical y baja, va a bajar. Esta se denomina la arteria recta. Y de la arteria recta, pues las que se van a dividir de la arteria recta van a ser las arterias glomerulares aferentes. Obviamente la arteria glomerular aferente da la vueltita sobre sí misma y va a salir. Se va a transformar primero en la arteria glomerular renal. Finalmente se va a transformar en la arteria glomerular aferente y va a pasar por los tubos. Vamos a ver aquí alrededor de los tubos formando el lecho capilar periturbar. Y finalmente, después de ser capilar, pues se va a transformar en una vena, también a los termosanos y los vasculares, como digo, ¿no? Vamos a tener a las venas estrelladas, renales, vamos a tener a las venas intercaladas, renales, vamos a encontrar aquí ya a las arterias rectas, a las venas rectas, a la vena renal, sale como vena interlobar y finalmente la vena renal. Así es como está todo su perímetro vascularizado. Pero acá inicialmente lo que nos importa es que estas van a conformar una parte importante de la vida. ¿Estamos? ¿Qué más vamos a ver? Ahora hablaremos del aparato de filtración. ¿Ya? Este glomérulo va a estar tapizado por dos tejidos epiteliales. Uno que es interno y otro que es externo. La parte interna va a estar tapizada por unas celulitas con tentáculos, unas células que tienen pedicelos alrededor y que están dominando al endotelio fenestral. A esto se va a denominar la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y estas células que lo van a tapizar se van a denominar los porocitos. Si hay una capa visceral, ¿qué también tendremos? Parietal. La capa parietal es esta capa que se encuentra alrededor, por fuera de la hendidura, por fuera del espacio. A esto se va a denominar la capa parietal de la cápsula de Bowman. Esta capa parietal está tapizada por el mismo epitelio que tiene el vaso sanguíneo, el endotelio capilar. Plano simple. Fenestral. Ya sabemos los componentes tisulares de este estudio. Ahora cambió el nombre. Cuando solamente era el vaso sanguíneo englobante con el rolletito, se llamaba glomérulo. Pero cuando estaba cubierto por las capas, tanto parietal como visceral, la cápsula de Bowman cambia de nombre. ¿Cómo se va a denominar? Corpúsculo renal. Corpúsculo glomerular o corpúsculo renal. Esto es el corpúsculo
glomerular. ¿Cómo está conformado el corpúsculo glomerular? Pregunta del examen. Por el glomérulo renal más la capa parietal y visceral de la capa. ¿Estamos? Continuaremos. A esta estructura le vamos a sumar algo que va a emerger de acá, de la capa parietal del cápsula del humano. Aquí vamos a ver ya un tejido epitelial distinto, un epitelio cúbico. Epitelio cúbico. Va a ser, aquí ya vemos el aparato tubular renal, ¿ya? Vamos a ver el túbulo fenestrado. El túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el asa de. Primero vemos el túbulo contorneado proximal, el asa de el túbulo contorneado distal. Y finalmente se va a comunicar con el córtex. Ya. Hasta acá, muchachos. El corpúsculo glomerular más los túbulos contorneados, tanto proximal, distal y el asa de cambia de nombre. Ya no es corpúsculo glomerular. Ahora se va a denominar ¿ya? Y cuando sumamos el túbulo colector Nefrona. más, va a cambiar. Y esta es la unidad funcional del parénquima urinario. Esto se va a denominar el túbulo urinario. Nefrona más túbulo contorneado es igual túbulo urinífero. Este va a formar la unidad funcional del aparato renal. ¿Ya? Es la unidad funcional del aparato renal. Hemos El visto todo. túbulo urinario. Doctor, una pregunta. Dijo que el corpúsculo renal en los túbulos contorneados más el asa de Henle quedan. La nefrona. La nefrona. De hecho, está mal, eso es algo que les van a preguntar siempre. Recuerda que tenemos esa cara, que suena más simple decir nefrona. Les preguntan el nefro, cuando estén notando la nefrología, o cuando estén notando la fisiología. ¿Cuál unidad funcional de todas las fases? Del tejido urinario. Ustedes van a decir nefrona. No es. ¿Cuál es la unidad funcional? Enseguida les voy a explicar por qué razón. Porque el túbulo colector cumple una facultad funcional más. ¿Qué te acuerdas de eso? Doctor, ¿y la nefrona más el túbulo colector qué forma? Túbulo urinífero. Túbulo Urinífero. La unidad funcional del tejido urinario. Del tejido renal. Ya. ¿Cuál es la función del riñón? Formar orina. ¿No es? Función del riñón, formar orina. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Formar caca. Tiene otras funciones más importantes. Sin embargo, como produce orina, habitualmente lo que decimos es su función principal. Tiene otras funciones más importantes. No estoy diciendo que no es una de sus funciones. Es una función importante, pero yo primera función. Funciones. La primera función se llama filtración. Filtración. La primera función del riñón es la de desencadenar el proceso de filtración del plasma. Filtración del plasma. Del plasma sanguíneo. Hay otra función, aparte de filtración, aparte de eliminación de detritos. Segundo, eliminación de detritos metabólicos. Entre paréntesis, orina.
de la alimentación, todo medio metabólico, ya, según la función. Libera el hormona tiroides. ¿Ah? Lidera la DH. Eliminación de detritos metabólicos. La ADH, la hormona tiroides, ¿dónde se produce? De algún punto para quien sepa. ¿Cómo? No se produce en la neurohipófisis. Es por un núcleo hipotalámico. ¿Cuál? Se almacena en la neurohipófisis. No se produce. Eso también se pregunta. De conocimiento general. Varias veces de la se sintetiza en el núcleo supraóptico. ¿Supra qué? Supraóptico. Hay dos núcleos importantes en el hipotálamo que son secretores endógenos, el supraóptico que produce antidiurética y el paraventricular que produce oxitocina. ¿No? Muy bien. Otra función, aparte de estas dos. Vasoreceptor. Ya, pero creo que sí es la vasorecepción. Muy bien. Y bueno. Tercera función, regulación de la presión arterial. Circulación de la presión arterial. ¿Qué No, función? regulación de la presión arterial. Bien. Buena. Bien. La eritropoyetina, aunque no crean, el riñón también es una glándula endócrina, produce algunas citocinas. ¿Ya? Adrenalina, citocinas. Entonces la eritropoyetina, la metilipina, que es un vasodilatador no tan frecuente, pero también que regula el proceso vascular. Se sintetiza la metilipina 1 en el riñón. ¿Qué más? Aparte sería la glándula suprarrenal, ¿verdad? Porque... No, la suprarrenal es otra. Ah, ya, creo. ¿Qué más? pH, de regulación de la presión arterial. De eso se encarga el sistema de ¿cuándo más? ¿De qué? pH, muy bien. Regulación del pH. Sí. Producción de citocina. Regulación de pH. ¿Y qué más? Equilibrio ácido electrolítico. Tiene una función bien chiquita también. Una función chiquita, pero un proceso metabólico. Y esta es la regulación del calcio. Regulación del metabolismo del calcio. 7 funciones había tenido en esos momentos. Así que cuando el riñón se lesiona o pierde la facultad por cualquier motivo, ya sea por causa renal o por procesos obstructivos, no solamente se va a afectar el flujo, la formación de la orina, el paciente va a sufrir alteraciones de la presión arterial, va a sufrir alteraciones del metabolismo del calcio, va a tener acidosis o alcalosis metabólica, el paciente va a tener incluso anemia, puede llegar a tener, si se pierde el páramo renal, la eritropoyetina se utiliza, entonces no va a tener la facultad de renovar las células sanguíneas, ¿no? Entonces, esto es algo importantísimo que sepa. Ahora vamos a hablar de cada una de sus funciones. ¿No? ¿Está claro? Saquen una fotito, ¿sí? Voy a cambiar el pizarro. Hacer de regulación del calcio.